Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. San Benito y San Bernardo, Rueguen por nosotros. Hoy vamos a ver un elemento que prácticamente es el denominador común de todos los temas que estamos viendo y que son la riqueza característica de la vida monástica en cuanto permite hacer visibles los elementos de la vida cristiana que en la iglesia, fuera del monasterio, no son tan, digamos, posible realizar. No solamente ver, sino realizar. Y entonces, como punto de partida, basta considerar el monasterio como la visibilidad de la iglesia en un sentido sacramental y en una concreción visible. Y empiezo con lo que se considera sea el fundamento de esta realidad, de esta sacramentalidad, y es la conclusión del capítulo de los géneros de monjes en la regla del maestro, que siempre me sorprendió y después pude ver el porqué. Después de escribir los 3-4 géneros de monjes, donde él se explaya de un modo muy irónico, termina dando el fundamento de por qué su elección de la vida cenobística. Y dice así: pero el Señor ha establecido en su iglesia, de acuerdo con la Trinidad, 3 grados de enseñanza. Los profetas en el primero, los apóstoles en el segundo, los doctores en el tercero. Efesios 4. Para disciplinar con su orden y enseñanza a las iglesias y escuelas de Cristo. Así como pastores encierran y educan a las divinas ovejas en los santos rediles. Pues el Señor dice por el profeta Isaías: os daré pastores según mi corazón, que os guíen con ciencia y con inteligencia. Y el mismo Señor dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, apacienta mis ovejas, enseñándoles a guardar todo lo que yo te he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Por tanto, y esto es la conclusión, a todos los que todavía tienen la incipiencia como madre, les interesa estar bajo la autoridad de un superior, para caminar en la voluntad de un médico doctor y aprender a ignorar el camino de su propia voluntad. A través del doctor, en efecto,
es el Señor quien nos manda, ya que, como dijo antes, está con estos doctores para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Lo que siempre me interrogaba en esta conclusión, primero que hay elementos conocidos de la tradición que aparecen en distintos textos de la tradición monástica, pero si se fijan, Efesios 4 es cuando el apóstol habla de la ascensión de Cristo, que dice: a cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice: subiendo a las alturas, llevó cautivos y dio dones a los hombres. A unos los hizo doctores, a otros. Después, el encuentro de Cristo con Simón Pedro, después de la resurrección, antes de la ascensión: me amas, apacienta mis ovejas. Y finalmente el remate con ese bellísimo texto final de Mateo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero bueno, como decía, por años eso estaba allí flotando. Bueno, estos son los textos, ¿no? Efesios, luego Mateo. Y entonces, cuando salió a luz, en torno al año 2000, el libro de liturgia de Jean Corbon, y curioso, pues primero había encontrado una recensión de uno que fue profesor en San Anselmo y decía que la clave teológico-espiritual o teológica sacramental de la teología de Corbón es la ascensión, ¿no? Cosa que hoy día estamos primero muy acostumbrados a hacer una unidad total, y prácticamente, bueno, es una unidad, no consideramos que haya necesidad de distinguir en la ascensión cosas que no están en la resurrección o en Pentecostés. Y entonces, como les decía, aparece leyendo y con ese antecedente de que dicen que es la clave de su perspectiva teológica, él dice así: desgraciadamente el misterio de la ascensión del Señor es muy poco conocido por la mayoría de los fieles. Este desconocimiento está íntimamente ligado al desconocimiento del misterio de la liturgia. Una lectura superficial de la parte final de los evangelios sinópticos de la Ascensión y del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles puede dar la impresión de una partida. En la Ascensión Cristo parte. Entonces, para el lector poco sensible al Espíritu, se ha pasado la página. Se cierra el libro, empezará a pensar en Jesús en el pasado, lo que dijo, lo que hizo, continuando a buscar entre los muertos al que está vivo. Se ha cerrado completamente el sepulcro y cegada la fuente de la liturgia vivificante. Y volverá el fiel a la vida rutinaria, tanto moral, bueno, me dejó dicho que debo hacer esto, esto y aquello, voy a tratar de, o cultural, vamos a recordar en cada Eucaristía lo que él hizo, siempre el pasado. Como se daba en la antigua alianza. Sin embargo, este tiempo de la ascensión es un punto de inflexión decisivo. Sí, es el final de algo que no debe olvidarse, el final de una relación externa con Jesús. Pero sobre todo es la inauguración
de una relación de fe totalmente nueva, de un tiempo nuevo, la liturgia de los últimos tiempos. Entonces, digamos, no dice nada nuevo. Sin embargo, lo que a mí me tocó fue el modo de decirlo, y que de algún modo en todo el capítulo que dedica a la ascensión, creo que es el tercero o cuarto, pienso que lo tengo en español, yo ya puse para el Padre Enrique este libro entero en italiano y en inglés. Pero siempre recomiendo eso, empezar por la ascensión y después empezar de la primera página. Y dice, se trata del fin de una relación externa con Jesús. Y en ese mismo capítulo, en un momento dice, hasta la ascensión, Cristo caminaba codo a codo con Pedro. A partir de la ascensión, camina en Pedro. Y esa es la gran diferencia. Y por eso los textos volvemos atrás. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, por otra parte, la referencia inmediata al bautismo. El Señor manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que ha mandado. Por lo tanto, el bautismo es también el inicio de la fe que nos permite reconocer esa presencia. Impresionante, en Roma, en Italia, se acaba de, hace un año, de iniciar el nuevo leccionario, y yo dije, bueno, por fin van a cambiar. No. Todos los días, en aquel tiempo Jesús dijo, en aquel tiempo Jesús dijo, en aquel tiempo. Se está diciendo ahora. Y cada Eucaristía es ¿no? su muerte y resurrección. Pero bueno, sigamos con esto, la presentación que hace Corbón. Por lo tanto, ese texto del Maestro, ascendiendo, el Señor se hace presente para siempre en sus pastores, doctores y apóstoles que dirigen y apacientan las ovejas de las iglesias y de las escuelas del servicio divino. Y como él mismo dice, ¿no? La imagen bíblica de la ascensión para nosotros es un poco lejana. Para nosotros la imagen de la ascensión es alguien que se va. Bíblicamente la ascensión es quien desde arriba llena todo, ve todo y llena todo. Por eso también hasta la ascensión Cristo solo podía estar en Jerusalén o Galilea. A partir de la ascensión está con nosotros donde sea hasta el fin de los tiempos. Y ahí me permitió entender por qué el Maestro, al presentar el recinto propio de los cenobitas, que es el monasterio, lo hace a través de este misterio de la ascensión, que por otra parte, después me di cuenta, es denominador común en todos los grandes maestros, por ejemplo Bernardo. Y de esta manera nos encontramos con esta realidad. Por un lado o por otro, cuando aquí Corbón habla de liturgia, si ustedes leen el libro, van a ver una cosa totalmente distinta de lo que nosotros llamamos liturgia. Porque ¿qué es liturgia? Es justamente Cristo ascendiendo, que presenta ante el Padre la humanidad resucitada e inicia esa nueva dimensión de su vida que toda entera es liturgia.
en la cual nosotros entramos en nuestros breves momentos litúrgicos celebrativos. Pero la liturgia es toda. Que en la ascensión nuestra humanidad ingresa con Cristo en esa eterna liturgia que se desarrollaba ante el Padre y sus ángeles. Ahora entra la humanidad y participamos junto con todo lo que Cristo lleva desde el abismo del infierno, Adán y todos los personajes, los patriarcas, profetas, inician esa permanente liturgia eterna en la cual nosotros nos insertamos cada tanto con nuestras breves y pobres celebraciones. Por eso, entonces, yo recuerdo, me tocó un congreso de grandes personalidades del mundo religioso que proponían en la primera reunión de ese encuentro, que eran 7 días, tratar de elaborar en común un nuevo calendario litúrgico para religiosos que, decía el superior, nos permita quitar tantas fiestas de santos que no nos permiten celebrar en modo más transparente el misterio de Cristo. Yo había aprendido esto. Colosenses 1:24 se dice que es la definición que hace San Pablo de esa palabra que él inserta en el Nuevo Testamento, que no existe en los Evangelios, misterion, que es esa historia con ese contenido escondido a lo largo de la historia y que ahora se ha revelado. ¿Qué es ese misterio? Acá está. Colosenses 1:27. Ustedes, colosenses, paganos, a quienes Dios hizo dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. Se puede traducir Cristo en vosotros, Cristo entre vosotros, esperanza de la gloria. Yo creo que es importante hacerse un examen de conciencia ante qué Cristo estoy yo. ¿Qué Cristo celebro cada Eucaristía, cada Pascua, como decía este grupo? Si es simplemente, como decía Corbón, el recuerdo de un pasado, o es Cristo presente en los santos. No hay dos cosas. La iglesia, por acá y Cristo por allá. Cristo es la iglesia. Visible en los santos. Visible en su cuerpo, principalmente en los santos. Y entonces sacar del calendario los santos porque no me dejan celebrar transparentemente el recuerdo del pasado, de cómo fue en aquel entonces. Ese no es el Cristo mío. Hurtado. Que tal vez se diga conviene ver de modificar el modo de cómo se celebra cada fiesta de santo. Pero, ¿cómo que los santos no dejan celebrar en modo transparente, cristalino, el misterio de Cristo? ¿Qué estamos celebrando? ¿Ante qué Cristo estamos? Texto del Maestro, después lo dice Corbón, o bien los textos del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en los pastores, en los santos.
Y en esto complicó un poco la situación, que justamente vamos a ver mañana y pasado. Vamos a ver a Guillermo de Thierry presentando cómo él ve la regla y Bernardo lo mismo, ¿no? El misterio de Cristo, que prácticamente es la misma palabra que pasa al latín sacramentum. El misterio o el sacramentum, tal como lo recibimos principalmente de las cartas del apóstol Pablo, tiene su centro, que es Cristo, el misterio de Cristo, que viene actualizado en la celebración litúrgica y lo llamamos sacramentum. Y ese sacramento, ¿no?, nos hace vivir en Cristo o Cristo en nosotros. Eso es todo lo que encontramos en las cartas de Pablo. Ya en vida de Bernardo y Guillermo, con el nacimiento de las universidades europeas católicas y con la aparición de un instrumento que no había, que era la traducción que traen los árabes de la dialéctica de Aristóteles, se deja la retórica, que era un modo de hacer lección para la iglesia, para los monjes, se deja la retórica, y la retórica es un instrumento para entrar en el texto, para pasar a la dialéctica, que es una disputación, una confrontación de ideas, y cuanto más, mejor. Y sabemos que Bernardo y Guillermo tienen que luchar contra un pionero muy grande, que es Abelardo, y donde la riqueza, ¿no?, para esta nueva presentación de la teología son las preguntas que no por nada Bernardo saca a relucir las curiositas, ¿no? Preguntas que, en cierto modo, es lo que, no sé, en Chile, pero en Argentina, en Buenos Aires, llamamos discusiones bizantinas, ¿no? Si las salas de Los Ángeles tienen 28 plumas o 15 plumas, eso sería una discusión bizantina. Pero la que aparece aquí es esta. Bueno, de acuerdo, pero si el que celebró la misa es indigno, o el que recibe la Eucaristía es indigno, entonces, ¿está el misterio de Cristo o no está? Indudablemente, digamos, ante esta pregunta, la escolástica ortodoxa busca responder y genera un tercer elemento, que lo llaman la res sacramentum, la unidad de los dos. ¿Y qué sería, en definitiva, esto? Muy bien, ante cualquier problema, sea en el dador del celebrante del sacramento o en el receptor del sacramento, eso no quita de que se dé la presencia real de Cristo. No real en mí ya, no real en mí, no interesa. Real sobre el altar. Y poco a poco la teología se empieza a concentrar en la espiritualidad. De tal manera en este nuevo elemento que, por ejemplo, desaparecen para nosotros hoy en día lo que llamamos capítulo cuarto de la regla, los instrumentos de las buenas obras. Ninguna nos hace referencia a un sacramento. Antes era mucho más claro. Pero toda obra es fruto
y el resultado de un sacramento en nosotros, y hoy no lo sabemos. Por ejemplo, famoso la compunción prolonga el bautismo. La rúmina bíblica, la Eucaristía, y así cada uno. El martirio, el Espíritu Santo. Y entonces toda la teología sacramental empieza a concentrarse en este tercer y nuevo elemento que con la Reforma Luterana la Iglesia más se concentra para asegurar la presencia real. Pero desaparece el interés de que, perfecto, está sobre el altar, está en el sagrario, como está en nosotros. Y, digamos, esto tendría que estar en función, ¿no?, de esto, pero pasa a recibir todo el interés teológico que prácticamente hoy día, sí, todo el estudio de los sacramentales está en los dos. Estudiar el rito y estudiar cuál es el modo de presencia real en la consagración del altar, digamos, en la consagración sobre el altar, en los óleos, en el agua, pero ya esto desaparece. Y entonces esto genera una pérdida del sentido propio del sacramento, que hace presente el misterio, que es verdad, lo hace presente gracias a esto, para ser Cristo en nosotros, ningún problema. Pero si ustedes leen las cartas de San Pablo, las cartas de San Pablo es esto, y solo esto. ¿Cómo es la vida de Cristo en nosotros? La Iglesia, si ustedes se fijan, es muy interesante, todas las cartas de San Pablo son eucarísticas. Empieza, si la Iglesia toma la estructura de la Eucaristía de las cartas, empieza el Señor esté con ustedes. Terminado, empieza con un discurso sobre el cuerpo de Cristo. Saludo, cuerpo de Cristo. Pide que los fieles se den el beso de la paz. Comienza antes del cuerpo, comienza con la Eucaristía. Doy gracias al Señor Padre de Jesucristo. Después pasa a describir el cuerpo, piensen por los Corintios, y la caridad de los miembros. Después habla del saludo, también habla de la colecta. Vamos a hacer una colecta para los fieles de la iglesia más pobre termina otra vez con el saludo final. La Eucaristía está concentrada en lo que para Pablo es el objeto, que es la vida de Cristo en el cuerpo de Cristo. Y entonces, esta dificultad hace perder principalmente la referencia o cambia el objeto y el sentido de la liturgia como celebración del misterio de Cristo. Por ejemplo, el Santo Padre escribe el último documento litúrgico, Desiderio Desiderale. Enseguida todos interpretaron que es un llamado a celebrar bien. Vayan a internet, busquen cualquier cantidad de congresos, cómo celebrar bien. Entonces, el Papa Francisco está preocupadísimo por eso. De ninguna manera. De ninguna manera su preocupación es esa. Justo se da con esa limitación que hace para el rito extraordinario, en latín, y lo que está detrás incluso de lo que él pueda decir del modo de celebrar, se refiere a que la celebración
que es un misterio de comunión y de unidad, refleje la unidad de la Iglesia. La preocupación del Papa en Desiderio Desideravi es que verdaderamente nos demos cuenta que la liturgia es el reflejo y la que forma la comunión en la Iglesia, que se dice un poco que fue su argumento, que no lo había escrito. Él limita entonces el rito extraordinario diciendo que, perfecto, se dio a ciertos grupos celebrar el rito extraordinario para que vuelvan a la Iglesia, pero resulta que celebran el rito y critican a la Iglesia. Entonces eso no es rito. Sí, es rito en el sentido que bien, se celebró perfecto, muy lindo, pero los sacramentos apuntan. Sin la vida de Cristo en nosotros pierde el sentido. Entonces seguimos con esta base, digamos, siempre y en todos los escritos monásticos ustedes se van a encontrar con lo que era el segundo, ¿no? O piensen que poco San Pablo presenta los ritos sacramentales. La Eucaristía una vez, ¿no? Pero la Eucaristía la presenta, ustedes se acuerdan, porque en la comunidad de Corintios, muchos cuando iban a unirse en el convivium fraterno, unos tenían para comer y otros no. Y él dice, no, Cristo, y relata la institución. ¿Pero por qué? Porque ve que está fallando esto. Entonces sepan leer en la institución esto. Bien. Entonces, es el primer elemento de esta sacramentalidad, ¿no? Que otra cosa más, ¿no? Les comentaba eso, que me tocó el año pasado reemplazar a un profesor en un curso donde había licenciados y doctorandos en liturgia, en sacramentaria, ¿no? Y entonces les pregunté, bueno, perfecto, ¿no? ¿La Eucaristía es sacramento de qué? Porque de alguna manera hoy se usa la palabra sacramento como mediación, y eso es peligroso, porque se dice, la Eucaristía es sacramento de Cristo, pero Cristo es sacramento de salvación, o la Eucaristía es sacramento de la Iglesia es sacramento de salvación, la salvación es sacramento, y finalmente, ¿sacramento de qué? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde finalmente yo entro en contacto con lo que se llama la res, la sustancia del sacramento, que vamos a ver, es la gran preocupación de Guillermo de Thierry. Y entonces estar atentos, porque podemos vivir bajo la impresión de que entonces siempre estamos con mediaciones. Y Cristo no dice en su ascensión, y les dejo a Pedro o Juan como mediadores míos. No dijo eso. Yo estoy, ¿no? Y como dice, remataba el mismo texto del maestro, ¿no? En la segunda parte, a través del pastor, en efecto es el Señor, es el mismo. Y esto también es importante para salvar la vida de los superiores, porque nosotros no buscamos el superior perfecto o el superior genial. No. A través del superior buscamos a Cristo y encontramos a Cristo. Por eso, llamar a cada cosa sacramento, no. En el bautismo,
como señala Bellier, para los pacomianos, en el bautismo recibimos la vida divina siendo recibidos en la comunión. Ah, pero no es una vida divina espiritual. ¿Qué es esa? Ha sido recibido por el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que es el monasterio. Esa es la vida. Por supuesto, en su modo terreno. Pero lo que esperamos es esa plena iglesia o plenitud del cuerpo de Cristo, pero donde vamos a encontrar tantos elementos en común con lo que hemos vivido en el monasterio. De esta manera, entonces, como decía, si el discurso teológico y sacramental se sigue multiplicando mediaciones, prácticamente pierde sentido el misterio y el sacramento de Cristo, que hace la presencia, no hace la evocación. Y es la fe la que debe descubrir esa presencia. Y lo primero entonces en esa sacramentalidad, que la comunidad monástica para los monjes era la iglesia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque después de la vida monástica, a partir del siglo XIII, cuando empiezan a nacer nuevas órdenes religiosas, no tienen el mismo objetivo. Nace tal nueva congregación cuyo objetivo es atender a los pobres. Para los monjes el objetivo del monasterio era hacer presente y visible la iglesia. No estaba para nada el sentido funcional que hoy en día hay en la vida religiosa, pero no podemos confundir eso en nosotros, en el monasterio, cuyo sentido es hacer palpable la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia, si ustedes me preguntan cómo es, yo les respondo, ¿cómo la estás pasando en el monasterio? Así es la vida de la iglesia. Así es la vida de la iglesia. Pero no fue muy distinto la vida de Cristo con los 12. ¿O no? A mí al menos no me vendieron, ni me negaron 3 veces. San Benito casi lo envenenan. Pero esa es la iglesia. Santa y pecadora. Por lo tanto, el monasterio no tiene un objetivo fuera de sí mismo. Es hacer viva la iglesia. Pacomio, que es auxiliado como joven, tendría, no sé, a través de la religión copta de los faraones todavía. Pacomio ve a estos cristianos que lo van a ayudar, y dice, ¿quiénes son? No me conocen. Se llaman cristianos. Y son una comunidad que asiste, dando vida, dando lo que hace falta, comida, pan, ropa. Y él dice, bueno, si me salvo de esta guerra, me hago cristiano. Se salva al día siguiente, porque llega el anuncio del fin de la guerra, se hace bautizar y se va con un ermitaño. Después de 4 años dice, bueno, ahora voy a empezar la vida cristiana. Porque la vida cristiana es iglesia, no es en la gruta. Y entonces toma todo su sentido y fuerza porque él vio que es el modelo de iglesia, o bien Pablo. Pablo perseguía a los cristianos y oye del cielo una voz que dice, ¿por qué me persiguen? Pero no persigo a ti, estoy persiguiendo a esta gente, soy yo. Es la iglesia. Y en esa iglesia, Pablo, de ese cuerpo de Cristo, Pablo, que es tan opuesto a la ley, Pablo era un santo, fariseo, observante de la ley, al punto
en guerra con estos cristianos, San Pablo, que no le gustaba mucho la ley, y que descubre que los Gálatas, después de haber recibido su predicación, vuelven a las observancias de la ley, San Pablo les dice, hay una sola ley de Cristo. ¿Cuál es? Llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Significa que yo, como fariseo, pensaba que me iba a salvar con mis buenas obras. Y ahora descubro que no. Que mientras yo lo perseguía, él cargaba mi salvación sobre sí. Y por lo tanto, la ley de Cristo es que es Cristo quien carga con nuestra salvación, pero ese Cristo en la iglesia es el que está al lado mío. Cada uno lleva la carga del otro. Nadie lleva la propia. Eso no es ley de Cristo, eso es farisaico. ¿No? Recuerden que, bueno, como acá leemos el texto de la vida de Dositeo, llega Dositeo al monasterio y como el abad Célidos había deputado al bienaventurado Doroteo para que hablara con Dositeo, lo examinó cuidadosamente. El joven no decía más que quiero salvarme. Volvió pues y dijo al abad, Doroteo dijo al abad, si quieres recibirlo, no temas, no hay nada malo en él. El abad le dijo, hazme la caridad de tomarlo contigo, para que se salve, porque no quiero que esté junto con los otros hermanos. Doroteo se excusó largamente y dijo, recibir esa carga supera mi condición, no es a mi medida. El abad le replicó, yo llevo tu carga y la de él. ¿Cómo te afliges? El abad lleva mi vida, no yo. Todos los días, en cada Eucaristía, nos encomendamos a la oración del Papa por nosotros y el Papa a la nuestra por él. Ustedes saben, Doroteo era obligación leer en el noviciado jesuita. San Ignacio pide que los novicios lean, y de ahí el Papa Bergoglio sacó el gusto por Doroteo y comentó una de las conferencias, está publicada, pero de ahí sacó esa expresión, recen por mí. Como decía Dositeo ayer cuando estaba muriendo, ¿cómo te va, Dositeo? Bien, gracias a tu oración. Y detrás, lo que están diciendo estos monjes es, no te pido que reces por mí para que yo tenga fuerza de santificarme. Recen por mí porque de ustedes viene mi santidad y la de ustedes viene de mí. Entonces, atentos con esta ley de la sacramentalidad, porque para San Pablo es muy clara. Por ejemplo, San Benito lo dice en un modo más de regla, capítulo de los enfermos, atiéndase a todos los enfermos como a Cristo, porque Él irá, estuvo enfermo, preocúpese mucho el abad de que los mayordomos y los servidores no descuiden a los enfermos, porque Él es el responsable de toda falta cometida por los discípulos. En el día del juicio, el abad va a ser juzgado por las obras de sus monjes. Él no tiene obras propias, sus obras son las que hacen los monjes. Y el monje será juzgado por las oraciones del abad. Eso lo encontramos en la carta de Barsanufio, que es muy lindo. Dice, también, ¿no? Trabajando con las cartas de Barsanufio, leyendo una al monje Andrés, el monje le dice, por favor encomiéndame la oración. Y él le contesta, antes de que me pidas, yo te he encomendado a Dios.
Pero te quiero decir, va a haber una última presentación. Cuando cada santo se encuentre ante Dios con sus discípulos y diga con Cristo, aquí estoy yo y los hijos que tú me has dado. Como diciendo, entramos todos o no entra nadie. ¿Dónde dice Cristo eso? Fue mi pregunta. ¿Dónde dice Cristo eso? ¿De dónde saca Barsanufio eso? Juan 17. ¿Mm? Juan 17, yo quiero que ustedes también eso. ¿Más directo? Las palabras mismas. El texto mismo. ¿Mm? De acuerdo, pero no es el texto mismo. Aquí estoy yo y los hijos que tú me has dado. Y que cada santo va a decir como Cristo dijo. Es toda la teología de los primeros 3 capítulos de la carta a los Hebreos. Cristo tenía que ser semejante en todo, conocer incluso todas sus infirmidades, menos el pecado, ¿no? Y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y también dice, en medio de la asamblea te alabaré, y también aquí estoy yo y los hijos que tú me diste. El texto original es Isaías 8, que lo repite la carta a los Hebreos, capítulo 2, a partir del 14, versículo 14. Entonces, cada anciano va a presentar a sus hijos y él va a interceder, pero eso fue lo que comenzó ya. Sin embargo, yo me pregunto, con una buena formación evagriana, cada mañana yo me levanto más viendo, bueno, hoy, ¿cuál de los 8 vicios ataco? O me confío en las oraciones de mi abad, de mi papa, de mi obispo, que por otra parte es típico de la sacramentalidad monástica que nos hace purificar nuestra misma humanidad. No queda en un simple, bueno, yo me encomiendo al Papa, que no oigo su voz hace 1000 años, pero mi abad sí, lo veo todas las mañanas, todos los días. Y si me confío a él, como Cristo, ¿no? Como se dice hoy en día, se aceita un poco más la relación y toma toda su riqueza humana que no se puede dar en la iglesia del mundo, en la iglesia fuera del monasterio. Muy difícil. Muy difícil. David, pero es como que me confío en Cristo también, en algo santo. En Cristo. Ahí está, y detrás de tu pregunta es lo que yo insistiría. No es nuestra fe, nos lleva a ver a Cristo. Nos pone en presencia de Cristo a través de mediaciones. Y por eso saber que sí me estoy confiando a esta persona en quien obra Cristo. Es Cristo quien obra. Por eso es cierto, se trata de un proceso de la fe, como vamos a ver en Guillermo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo sucede con la obediencia, ¿no? Yo estoy en el polo sur y como católico digo, obedezco al Papa, perfecto, pero otra cosa es lo que le pasa al niño Mauro, que San Benito le dice, Plácido fue a buscar agua y se lo llevó el río con la sequía de ustedes que corre con una violencia, ¿no? Que uno mete y se lo lleva, ¿no? Y así se lo llevó. Y entonces este niño, Mauro, corre cosa admirable e insólita desde los tiempos del apóstol Pedro. Después de pedir recibir la bendición,
porque si yo no recibo la bendición, voy por mi propia cuenta. Recibiendo la bendición, Mauro sabía que llevaba encima a Benito. Con él iba Benito. Mauro se dirigió a toda prisa, camina por las aguas, lo saca, subrayado. Discutían de quién fue el mérito. Pero en esta amistosa discusión, de mutua humildad, intervino como árbitro el niño Plácido, que había sido salvado, diciendo: cuando me sacaban del agua, veía sobre mi cabeza la capucha del abad, y observaba que era él quien me sacaba de las aguas. Y allí está el misterio de comunión plena, total, que ya no se da solo con Cristo abstracto, que es fácil de relacionarse con ese Cristo abstracto, sino en concreto con el abad. En concreto que se hace concreto en el abad. Con lo cual vemos también ese misterio de comunión que es la obediencia y que finalmente la obediencia es la condición del milagro. La obediencia es la transparencia total de Cristo al Padre, del monje al abad. Y como dice San Benito, como en un mismo momento, capítulo 6, se dan conjuntamente la orden del maestro y la ejecución de parte del discípulo. Es un solo acto, ¿no? Y cita el Salmo 17, en cuanto me oyó, me obedeció, usando la raíz del mismo verbo, en cuanto me audivi, obedivi. Y entonces aquí está lo de la oración, el final del capítulo, la conferencia primera de Doroteo, donde este joven va, por pedido de su anciano, a hacer las compras, se ve tentado y dice: oh Dios, líbrame por las oraciones de mi Padre. Y termina diciendo Doroteo: igualmente en el momento de la tentación, el hermano no dijo: Dios mío, sálvame, sino: oh Dios, por las oraciones de mi Padre, sálvame. Y ahí vemos un fenómeno muy rico del siglo VI monástico. Lo mismo que decía el otro día la palabra cesis, que ahora recibe una cristianización mucho más fuerte. Casiano, 150 años antes, decía que digamos: Dios mío, ven en mi auxilio. Doroteo dice: no, Dios mío, por las oraciones de mi Padre. Cambió la cosa. Casiano venía de vivir en el desierto solo. Doroteo no. E indudablemente, como se dan cuenta, esto genera no solamente una relación espiritual, mística, sobrenatural, también humana. Porque si alguna vez lo hicimos o lo hacemos y resulta, nos vamos a dar cuenta que esto era magia o es verdad, ¿no? Cada uno puso su esperanza en las oraciones del Padre. Entonces, cada uno lleva la carga del otro. Esa es la ley del cuerpo de Cristo, de los distintos miembros, y que, como decía San Benito, cada uno hace su tarea para la edificación del cuerpo. Es la misma palabra que usa San Benito cuando dice: nadie cante o lea por su cuenta, sino aquellos que han sido nombrados para edificación. La palabra edificación es paulina. El cuerpo se va edificando, el cuerpo de Cristo se va edificando con la función de cada uno de los miembros. Otro elemento central dentro de esta sacramentalidad, la sacramentalidad del hermano, que lamentablemente hoy día es una expresión tan banalizada que
pero es central en cualquier regla monástica, como también vamos a ver en el Nuevo Testamento. Este es para mí es el comienzo de la vida de San Benito por el Papa Gregorio, donde el Papa Gregorio nos revela qué entendía San Benito por liturgia. ¿Qué entendía por liturgia? ¿Se acuerdan? Para dar descanso a este sacerdote, este monje romano que le llevaba a escondidas de lavar, le llevaba comida a Benito. San Benito dice, bueno, lo vamos a dejar descansar, y el día de Pascua, un sacerdote, después de celebrar la misa de la mañana, como nosotros, llega a la mesa y Dios le dice, vos ahora vas a comer manjares y mi siervo está aquí. Bueno, sale a buscarlo y lo encuentra. Rezaron juntos y bendijeron al Señor. Se sentaron y después de agradables coloquios sobre la vida eterna, el presbítero que había ido le dijo, levántate y comamos, porque hoy es Pascua. El hombre de Dios le respondió, sé que es Pascua porque te he merecido verte. Es que viviendo alejado de los hombres ignoraba que aquel día era la Pascua. El venerable presbítero siguió insistiendo, no, ciertamente hoy es Pascua porque está en el calendario de Paulinas. Y Benito le dice, no, es Pascua porque te oíste. Te he visto. Esa es la teología litúrgica de San Benito. Muy lejos de quedarse detenido en la mediación, y este pobre y buenísimo presbítero que solo celebraba Pascua un día al año, porque estaba en el calendario. Pero San Gregorio nos consuela, porque esta capacidad de Benito para ver a Cristo tan vivo y presente no siempre le funcionó. Y entonces ahí viene el encuentro con Escolástica, donde Gregorio nos muestra, bien a propósito, cómo San Benito estaba preocupado por cumplir la regla. Y Escolástica no. ¿Qué? Perfecto, hablaron de Dios, pero era la hermana, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo, hermana? De ninguna manera puedo permanecer fuera del monasterio. La regla. Y termina Gregorio diciéndonos, pudo más aquella que tenía más amor. Pero, insisto, es sí el amor divino, pero es la hermana, como nuestra familia. El amor sobrenatural hace crecer esos amores, no los apaga. Y entonces, repito, es un consuelo de cómo si en algún momento se puede obnubilar, oscurecer. Y en Basilio lo mismo, simplemente que Basilio construye toda su teología sobre esta sacramentalidad del hermano con esta base. Después de haber llamado apóstoles, discípulos, y en la última cena los llama amigos, Cristo resucitado llama a los discípulos, a los apóstoles, hermanos. Por primera y única vez. Dijo Jesús a las mujeres, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. El nombre de hermano para Basilio es Cristo resucitado. Lo que vemos en el hermano es a Cristo resucitado. O digamos,
Cristo resucitado es el cuerpo de Cristo y sus miembros, mi hermano. Por eso Basilio, sobre esta base, con los apuntes van a encontrar el texto de la regla de San Benito en latín y español, la regla de Basilio en latín y español, y pueden ver que un texto que tanto repite Basilio es: aquel que realiza la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi hermano. Lo repite continuamente. Es más, Basilio de algún modo altera nuestra concepción sacramental del bautismo. Todos decimos que en el bautismo somos hechos hijos de Dios. Él dice, ¿no? En el bautismo somos hechos hermanos de Cristo, por el Cristo. Y por ser hermanos de Cristo, somos hijos del Padre. Pero eso significa que en la vida, en tu vida de bautizado, si no obras como Cristo, no eres hijo del Padre. Y entonces, un ejemplo, le preguntan, se nos ha enseñado a los que servimos en la enfermería que debemos hacerlo con la disposición de quien sirve a los hermanos del Señor. Pero si entre ellos llega uno que no es bautizado, que no está, ¿cómo tratarlo? Le responde, puesto que el Señor dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana, no se fijen en el certificado bautismal. Fíjense si es una buena persona. Ese es mi hermano, mi hermana. Otra, ¿con qué disposición de ánimo debemos servir a los hermanos? Como si ofreciéramos nuestro servicio al mismo Señor que dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos. Pero, repito, nunca lo dijo de los apóstoles hasta la resurrección. Otro texto similar, la primera carta de Doroteo, que es para los hermanos que viven en las comunidades. Dice, cuando salen los unos a visitar a los otros, debéis saber por qué dejáis la celda, y no salir jamás sin considerarlo antes, pues según los padres, el que camina sin destino pierde su trabajo. Quien emprende una cosa debe conocer absolutamente el fin y saber por qué la hace. ¿Cuál fin debemos tener nosotros cuando nos dirigimos a visitar a los otros? Primero la caridad, porque se ha dicho, ves a tu hermano, ves al Señor tu Dios. Entonces, otra vez, ¿no? No transformar la sacramentalidad en una cadena donde finalmente sí, en el cielo voy a ver a Cristo. No, no, no. En el siglo XIX, un gran maestro, Cardenal Newman, creo que era comentando esta parábola que Benito cita 3 veces. El juicio final. Tuve hambre, no me diste. Tuve sed, fui huésped. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de ellos. Y Newman decía, es importante aprender desde ahora a reconocer a Cristo. Porque de otro modo, cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar delante de la nube donde está sentado y no lo vamos a reconocer. No lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Digamos, quien no ve el corazón puro, ¿no? Y está allí en la pureza del corazón la capacidad de reconocer y ver. Pero debemos aprender a reconocerlo desde ahora. Y esto, piensen Newman también, para él el centro
de la fe cristiana era la sacramentalidad, y por eso finalmente se une a Roma, por Pedro, y no la reina o el rey de Inglaterra. Tenía 11 hermanos, Newman. Dijo que a partir de su conversión, 9 hermanos no le hablaron hasta la muerte. Pero Pedro está en Roma. ¿Sí? Es concreta nuestra fe, nuestra sacramentalidad. Otra realidad sacramental. Entonces la Iglesia, con la ley, cada uno lleva las cargas del otro. Después, dentro de la Iglesia, el hermano, Cristo resucitado. Y ahora otro, que siempre empiezo con la cita del catecismo para no producir escándalo. Para los monjes fue siempre muy claro que las escrituras son un sacramento que nos debe permitir finalmente oír en directa la voz del Señor. En los pastores, en los hermanos, o como dice Bernardo, en el libro de conciencia, en el libro de la naturaleza, en el libro de experiencia. Y por eso el catecismo, cuando en la primera parte está hablando de las escrituras, los sentidos de las escrituras, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. San Bernardo, Missus es 4. La iglesia tiene que ir a un monje para poder decir esto. Me tocó este año, en la primera clase de una de las clases, y por eso pongo siempre este texto, un alumno dice, pero las Naciones Unidas dicen que los católicos son la tercera religión del libro. Dice, bueno, las Naciones Unidas sí. Pero si para vos la única voz de Cristo es la palabra escrita, ¿no? Se te acabó el horizonte. Y por otra parte, bueno, todos los llamados, algún día dijimos, ¿por qué entraste? Dios me llamó. Y no está escrito en ningún lugar. Él me habló y sigue hablando. No es un verbo escrito y mudo, sino el verbo encarnado y vivo. ¿No? Y para hacerlo también más, bueno, San Benito, capítulo del Consejo, cuando el abad tenga temas importantes, oiga el consejo de los hermanos, reflexione consigo mismo y haga lo que es más útil. Hemos dicho que todos sean llamados a consejo, porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Este principio de fe de la regla de San Benito ni siquiera está rescatado por el derecho canónico. Cuando hay problemas serios, los ancianos. Cuando hay problemas tontos, los niños. San Benito no. San Benito vivía de la fe. Él no veía niños. Él veía a Cristo que dijo, quien recibe a nuestros niños, me recibe a mí. Pero, como dice Doroteo, con una condición. Dice, esto es muy frecuente que se nos da, pero puede ser que se pregunten, ¿qué debe hacer aquel que no tiene a quien pedir consejo? Porque acá nadie es capaz. De hecho, si alguien busca sinceramente de todo corazón la voluntad de Dios, Dios no lo abandonará jamás y lo guiará en todo según su voluntad. Así, si alguno dirige su corazón hacia la voluntad de Dios, Dios iluminará hasta un niño para hacérsela conocer. ¿Y cuántas veces puede darse que un empleado en un monasterio de pronto dice algo que dice aquí, a qué le hablaron? No, no le hablaron. Que sí, le habló el Señor. Esto es repetido por Gregorio Magno, pocos años después,
y luego por Tomás de Aquino, cuando en la Suma Teológica aborda la profecía, que normalmente todos piensan que habla de la profecía del Antiguo Testamento. No, la profecía sigue presente hoy. ¿Cuál es la condición para que haya profecía? Que tú estés dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Si estás dispuesto, Él va a inspirar a uno que ni siquiera va a entender en lo que es. Vos lo vas a entender. La condición no está en el profeta, está en ti. Quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios va a inspirar. Incluso a un niño. Y después de citar el catecismo, me atrevo a citar a San Bernardo, que en la segunda homilía sobre el cantar, dice: cada uno de aquellos santos, santos, en realidad la palabra que usa no es santos, ¿no? Cada uno de los perfectos se decía para sí mismo: ¿para qué oír tanta palabrería a los profetas? Mejor que me bese con los besos de su boca, el más hermoso entre los hijos de los hombres. Ya no escucho más a Moisés, su boca y su lengua tartamudean. Los labios de Isaías son impuros, él lo dijo. Jeremías no sabe hablar, él lo dijo, porque es un niño. Todos los profetas son como mudos. No, no, que me hable ya él mismo, a quien ellos anunciaban. La palabra es acá. Como decía Leclerc, cuando le piden rearmar los textos de Bernardo, la edición crítica, él dice: hasta el siglo XX estas palabras de Bernardo se leían como arrebatos piadosos. Y Leclerc dice: no, es teología monástica, que siempre tuvo claro que la fe cristiana no es una religión del libro, porque Dios sigue hablando a cada momento, el monasterio, todo. Y por lo tanto, detrás de esto, ¿no?, nos encontramos con lo que yo digo es una característica tesis de la teología monástica. Y que la Iglesia, para presentarlo a todo el mundo en el catecismo, tuvo que citar a Bernardo, porque no encontró otro. Pero no es una cosa piadosa, no es una lectura espiritual. Teología es dogmática. No creemos en un libro, que bajó un libro, no. Y, repito, la sacramentalidad que decía el padre Enrique, para los padres la lección era acumular, y como decía San Benito de los Lados, mira, cuando llega la situación, esto está escrito. Esto me suena de algún lugar. ¿No? Está escrito. Y en lo que estoy viviendo, esa palabra está resonando, jamás va a entrar en contradicción con el Espíritu, jamás. Pero es una voz viva y por eso decía para San Benito, solo la fe sacramental no puede descubrir esto. Escucha, hijo, los preceptos del maestro, inclina tu oído. Es un padre piadoso,